Por otra parte, hermanos, recordemos, hoy es nuestro domingo misionero, ¿verdad? Por lo tanto, el tema pues va a estar relacionado a las misiones. Y también solo quería, los últimos 2 domingos misioneros, pues tuvimos la oportunidad de escuchar noticias de nuestros hermanos Pérez, de nuestros hermanos Lara, y hoy solamente quiero comentarles, los hermanos Pérez están en Estados Unidos, están visitando su familia, visitando sus iglesias que los apoyan y pues piden su oración, ¿verdad? Para que el viaje que están realizando sea un viaje tranquilo, con éxito, sin problemas y por su regreso a casa. Y entonces, antes de iniciar con esta prédica, pues vamos a dedicar este tiempo al Señor, vamos a recordar a nuestros hermanos misioneros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Hoy especialmente muchos testimonios de tu fidelidad, de tu grandeza, Señor, de tu amor para con nosotros. Padre, te damos gracias por tu amor a las naciones, Señor, por tu amor a los perdidos. Padre Santo, te damos gracias por el privilegio que nos das como iglesia de poner nuestro granito de arena, Señor, en el área misionera. En este momento queremos recordar a nuestros hermanos Lara en España, Señor, pidiéndote, Padre, que tú les animes, que tú les des fuerza, que tú los tengas siempre bien protegidos, bien alimentados de tu palabra, de tu espíritu, Señor, para que ellos puedan llevar la palabra a aquellas personas que necesitan escucharla. Así, Señor, estamos orando por los hermanos Pérez, por su viaje, por lo incómodo que debe ser siempre para los niños, especialmente, Señor, ir y venir, tal vez encontrarse con gente que sinceramente ellos no reconocen. Padre, te ruego que tú estés con ellos, que los traigas con bien de vuelta a Guatemala cuando sea su momento. Señor, oramos porque tu palabra nos muestre algo fresco y nuevo y nos rete, Señor, a no abandonar nuestra parte en este gran plan tuyo, Señor, que es salvar al mundo pecador. Bendícenos, Señor, y acompáñanos, te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a estar estudiando el día de hoy un poquito del capítulo 4 del libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, y vamos a considerar el tema hoy de los campos blancos, ¿verdad? Entonces quisiera que me acompañen por favor en la lectura de la palabra. Para introducción nada más, está Jesús conversando con una mujer samaritana y a partir del versículo 25 vemos: le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega?
he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos vinieron a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, si no estuvieron en la escuela dominical se perdieron la primera parte, pero conocemos todos el relato de cuando Jesús se encontró con una mujer samaritana en Samaria, valga la redundancia. Conocemos bien la historia y sabemos el impacto que las palabras de Jesús tuvieron en ella, y luego el impacto que esto tuvo en el resto del pueblo cuando ella corre a llamarlos y los trae. Yo hoy lo que quisiera es enfocarme en la enseñanza que Jesús quería dejar a sus discípulos, porque nosotros también podemos aprender de eso, ¿verdad? Esa conversación que tuvo Jesús con sus discípulos mientras esperaban a que llegara la gente de Samaria. Entonces, hoy, si se dan cuenta, su boletín solo tiene el espacio para las notas, así que saquen su lapicero y, ¿verdad? Anoten, ¿verdad? Me disculpo, realmente fue una dejadez mía que no estuviera eso listo. Pero lo que quisiera es que recordemos esto: los campos están blancos, y hay 3 lecciones que quisiéramos aprender de este pasaje. La primera lección, el Señor nos enseña qué es realmente lo más importante. Luego, la segunda lección es, el Señor nos está diciendo que los campos están blancos. Y la tercera lección es acerca de que uno es el que siembra y es otro el que ciega, ¿verdad? Entonces, regresemos al pasaje. Como les decía, Jesús habló con la mujer samaritana. Algunos recordaremos esa conversación un poco rara, ¿verdad? Desde el principio, ¿qué hace un judío hablando con una samaritana? Pero ya pasó y la mujer se fue. Y entre tanto, dice, versículo 31 al 34, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Y entonces los discípulos decían, ¿le habrá traído alguien de comer? Pero Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Entonces, creo que lo que el Señor quiere decirle a sus discípulos, pensemos un poquito. ¿Qué es lo más importante cuando pensamos en la vida, verdad? Cuando estamos pensando en lo cotidiano, vamos a pensar que lo más importante es que comas, ¿verdad? Nosotros con nuestros hijos, cuando están chiquitos, cuando están adolescentes, no sé en qué momento tuvieron ustedes esa fase de la vida donde los hijos no querían comer. Mi madre
nunca sufrió de eso, ¿verdad? Con ninguno de los cuatro, pero algunos hemos tenido eso de que nuestros hijos no comen y ahí estamos nosotros, come algo, tenés que comer, no puedes irte al colegio, a la escuela sin haber comido, ¿verdad? Se enferman y estamos, pero come algo, ¿verdad? Porque comer te trae los nutrientes que de alguna manera te van a ayudar a salir de esa situación en la que estás, te van a dar fuerzas para tu día, ¿verdad? El Señor Jesús estaba obviamente cansado del viaje, por eso se detuvo en la fuente, ¿verdad? Por eso dejó que los discípulos se fueran ellos. Dice la palabra, estaba cansado, seguramente tenía hambre. Pero Jesús dice, ¿saben qué? Hay algo más importante que el mismo comer. ¿Qué es eso tan importante? Es que Dios tiene un plan y hay que cumplirlo, ¿verdad? Entonces, si está tomando nota, el punto sobre lo más importante es que hay un plan de Dios, ¿verdad? Y yo quisiera entrar un poquito en ese concepto del plan de Dios, ¿verdad? Porque a veces hablamos del plan de Dios y no lo vemos como algo muy superficial, como Dios tiene un plan, pero a mí no me lo ha contado, ¿verdad? Y entonces quisiera que nos detengamos por un momento a pensar cuál es el plan de Dios. Y realmente lo que quisiera es llevarlos a otro pasaje bíblico que está en primera epístola de Timoteo, capítulo 2. Y vamos solo a dar un pincelazo al versículo 4, que dice, Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el plan. Y es lo que nos debería de mover, es lo que nos debería de llenar. Así como Jesús lo llenaba y no le importaba comer siempre y cuando estuviera realizando ese plan. Me hizo recordar también un método de evangelismo que ustedes, especialmente los que somos ya generación 80 en adelante, lo deben recordar bien, que son las 4 leyes espirituales. ¿Quién tuvo en sus manos un folleto de las 4 leyes espirituales? A ver, muy bien, lo hemos visto, ¿verdad? Las 4 leyes espirituales es un magnífico instrumento todavía vigente para compartir el evangelio a las personas que no conocen al Señor. Y me gustó, me hizo pensar en eso porque la primera ley de las 4 leyes espirituales, no sé si alguien la recuerda. ¿Quién me puede decir cuál es la primera ley de las 4 leyes espirituales? ¿Alguien? ¿Por ahí va? ¿No? La primera ley es Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿verdad? Con eso entrábamos. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y el versículo que respaldaba este plan maravilloso estaba en Juan 10:10, que dice, Jesús vino a darnos vida en abundancia. Entonces, ahí está. Lo más importante es el plan de Dios, que es salvarnos, que es darnos vida a través de Jesús. Ahora, en este plan, en esto que es lo más importante, la pregunta es, ¿cuál es mi papel? ¿Verdad? Y eso lo debemos preguntar, yo creo que nos lo deberíamos preguntar cada día. Señor, conozco tu plan, ¿cuál es mi papel? ¿Verdad? Y claro, considero que la respuesta nos la mostró la mujer samaritana, precisamente. Salió corriendo, dice, a declarar lo que había visto, lo que había conocido en Jesús. Y eso es, yo debo proclamar a Cristo. Él hizo la obra redentora en la cruz. Él resucitó, venció la muerte. Y es mi papel proclamarlo.
a todos. Decía el Señor: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es Hechos 1, 7 y 8. Entonces, el plan de Dios, Jesús dijo también cumplir con la voluntad de Dios y acabar su obra. Y honestamente me puso mucho a pensar qué quiso decir con acabar su obra, que acabe su obra. ¿Cuándo se acaba la obra de Dios? Es una pregunta que creo que nos debemos hacer al leer este pasaje. Y me hizo pensar en dos cosas. Primero, pensé rápido en Cristo siendo crucificado, las últimas palabras de Cristo: consumado es, se acabó. Y pensé, el Señor Jesús acabó la obra, pero realmente creo que acababa la obra que a Él le había tocado. Pero cuando hablamos de la obra de Dios, la obra de Dios no termina en el sacrificio de Cristo. Hablemoslo como un punto en la historia, ¿verdad? La obra de Dios está en el sacrificio de Cristo en mi vida, pero después de que Cristo murió y resucitó, ¿qué sigue? ¿Verdad? Y me fui al libro de Apocalipsis, y en el capítulo 21, versículos 4 al 6, encontramos, ya terminando casi la profecía del Apocalipsis, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, se acabó. Yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y eso me trajo a mí de regreso a lo que Jesús le había dicho a la mujer samaritana: el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás, recibirá vida eterna. Entonces, hermanos, lo más importante es cumplir con el plan de Dios y procurar en nuestra parte que su obra sea terminada. Amén. ¿Sí? Ok, la segunda lección, y ahí sí ya me puedes cambiar la foto. Juanito, gracias. La segunda lección, Jesús les dice a los discípulos: los campos están blancos. ¿Verdad? Volvemos al versículo 35. Dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Verdad? Y claro, nosotros comprendemos la metáfora. Jesús estaba hablando no del trigo. Jesús estaba hablando de la gente. Jesús estaba hablando de que ya era el tiempo de cosechar. Ahora, este punto me trae a mí a pensar en algunas cosas. Lo primero que quiero que consideremos es lo que yo pienso versus lo que el Señor sabe. ¿Sí? ¿Por qué es necesario que Jesús le diga a los discípulos: vean
Están blancos los campos. No hay que esperar más, ¿verdad? Decía Jesús, ustedes dicen, falta para la siega. Falta, todavía no es tiempo. Veámoslo de otra manera, no están listos. Estamos hablando de gente a quien nosotros podemos compartirle del Evangelio. No están listos. Estos van a rechazar el Evangelio. Ni siquiera creen en Dios. Ahorita que tuve la oportunidad de estar en Europa, platicaba con algunas personas y es bien interesante. Hablamos y oímos de cómo es que está el post-cristianismo en Europa, pero cuando uno está de frente con eso, ¿no? De verdad lo saca a uno de onda. Perdón, eso es lo que iba a decir. ¿Verdad? Nos aturde, ¿verdad? Porque estás con una persona que tiene pinceladas de cristianismo, pero que ha abierto su pensamiento y su mente a otras posibilidades, ¿verdad? A otros pensamientos, a conceptos que han llegado de otros lados, a otras religiones, ¿verdad? Y entonces, y han llegado incluso a dudar de la existencia misma de Dios. Y es bien raro porque en un momento te hacen pensar que es gente que está buscando al Señor espiritualmente y de repente te dicen algo que te hace pensar, no, no quiere nada, ¿verdad? Y entonces podría el misionero, podría el que está tratando de ver cómo le entra a compartir, este no tiene entrada, no, Señor, no está listo, falta tiempo. Y Jesús dice, el campo está blanco. Y creo que lo que está diciendo es, yo vengo trabajando en la vida de esta persona desde antes de su nacimiento. Alguien ya sembró, ya hay algo sucediendo en su vida y aunque no lo creas, está listo, ¿verdad? Y nosotros no lo vamos a ver de entrada, pero tenemos que confiar en el Señor que así es, que efectivamente toda esta historia de altibajos, de justicias e injusticias, de guerras, de hacer cosas en el nombre de Dios que son totalmente contrarias, ha ido sembrando, ¿verdad? No digamos ya a nivel personal, ¿verdad? La vida de cada persona. El Señor no ha estado callado. Jesús llegó con la mujer samaritana y sabía que ella estaba lista. Sabía, antes de que ella se lo dijera, que esperaba al Mesías. Sabía que toda la gente de Samaria esperaba al Mesías. El campo estaba blanco. Lo sabe el Señor y yo debo de aprender a verlo, a escucharlo. Los campos están blancos donde menos lo espero. Me gusta mucho el relato de este relato de la visita a Samaria porque dice al inicio del capítulo que no leímos, dice que Jesús decidió ir a Galilea y le era necesario pasar por Samaria, ¿verdad? Y en la mañanita tuvimos una corrección respecto a esto. El mapa presenta Jerusalén en el sur de Israel, Samaria en el centro de Israel y Galilea al norte, ¿verdad? Y entonces yo, muy gráfico, dije, bueno, hay que pasar por Samaria, ¿verdad? El pastor nos hacía, bueno, los judíos de hecho evitaban pasar por Samaria y se iban a echar una gran vuelta, solo para no tener que pasar por ese lugar tan desagradable que era Samaria, ¿verdad? Entonces,
El Señor Jesús escoge Samaria para que los discípulos aprendan de que la gente está esperando y dispuesta a escuchar del Mesías. Me llama mucho la atención que después de que Jesús visitó Samaria, como leímos, estuvo ahí un par de días, luego se fue, él iba para Galilea. Juan realmente ya no dice qué fue a hacer Jesús a Galilea. Entonces salió de Jerusalén con el objetivo de llegar a Galilea. Ocurre esto fantástico en Samaria. Se va y luego cuando regresamos ya lo trae de regreso a Jerusalén. ¿A qué fue a Galilea? ¿Qué importa? Lo importante no era Galilea. Lo importante era Samaria. Me llamó mucho la atención porque a veces nosotros nos ponemos una meta, vamos en una dirección. Como iglesia nos hemos trazado algunos objetivos en el campo misionero y estamos queriendo encontrar la vía para dar pasos hacia esa dirección, y de repente el Señor nos va a hacer parar en Samaria. Y no nos tenemos que sorprender. ¿Me entienden? El Señor tiene su plan y lo va a llevar a cabo. Y muchas veces nosotros no nos vamos a dar cuenta que estamos en medio de lo que el Señor quiere que estemos haciendo. Dios escoge dónde nos va a usar. Y nosotros debemos estar dispuestos, aun cuando se trate de un lugar donde realmente yo no me lo esperaba, ¿verdad? Y hablando de los campos blancos, solamente podemos decir que no nos podemos perder la cosecha. Hermanos, no se pierda la cosecha. La cosecha está lista, dijo el Señor. Versículo 36, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega en la obra del Señor. Y no hay espacio, pero esto ya es mío, en la obra del Señor no hay espacio para celos, no hay espacio para envidia, solo hay espacio para el gozo. Yo sembré, vos sembraste, aquel cosechó. Gracias, muchachos. Para el Señor todos tuvimos nuestra parte valiosa, todos recibiremos nuestra paga y todos nos vamos a gozar juntos. El gozo de ver el fruto es de todos los involucrados. Les recuerdo el pasaje de Lucas 15:7, cuando dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Si se detienen un poquito a pensar, piensen en su propia vida. ¿Cómo llegaron ustedes al Señor? ¿De dónde vienen? Su pasado, ¿verdad? ¿A quién escucharon? ¿Quién les dijo? ¿De dónde salió la primer palabra? Lo más seguro es que ni lo recordemos. ¿A quién escribió? Yo les voy a contar un poquito de mi testimonio personal. Yo acepté al Señor cuando tenía 7 años. Y honestamente recuerdo muy poco de lo que estaba sucediendo en ese momento. Habíamos llegado a las catacumbas de la iglesia Centro Bíblico El Camino en la Aguilar Batres todavía. Me acuerdo que era una tienda de algo y ahí nos reuníamos el domingo y la escuela dominical le decíamos las catacumbas porque era un como sótano, ¿verdad? Ahí prestaban para el culto de la iglesia. Y entonces yo recuerdo haber estado en ese sótano y recuerdo que contaron una historia que tal vez ustedes han oído de unos árboles
que soñaban con grandezas y resultaron siendo unas cosillas insignificantes como un pesebre, un barco, una cruz. Y luego la historia de alguna manera revolvía a Cristo y presentaba el plan de salvación. Y yo levanté la mano y acepté a Jesús como mi Salvador. ¿Quién era la maestra que enseñó eso? Saben. ¿Quiénes iniciaron la obra de la iglesia Centro Oblicuo El Camino de la Zona 12? Algunos tuve el privilegio de conocer. ¿A quién se le ocurrió esa historia? Pero ¿saben qué? Cuando yo levanté la mano, hubo gozo. Porque todos ellos sembraron, labraron y cegaron. Entonces, dice el Señor, ahora que unos siembran, otros ciegan. Versículo 37 y 38, porque en esto es verdad lo dicho, uno es el que siembra, otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Pensemos un momentito nada más. ¿Quién es el labrador? ¿Verdad? Entonces, buscando el diccionario, labrador es el que ara la tierra y la prepara. Por ahí otra definición decía que también es el que siembra y cuida de la mata. El que ciega, pues es el que identifica el fruto que está listo, lo recoge y lo lleva delante del dueño de la finca, delante de su señor. ¿Verdad? El Señor estaba hablando de trigo, probablemente, hablando de campos blancos y eso. Pero a mí me recordó la siembra de café, ¿verdad? Yo sé muy poco de agronomía, pero yo sé que el café lo ciegan a mano, aquí en Guatemala por lo menos. Hay otros países donde no les importa qué calidad va a ser el café y entonces ciegan todo de un solo golpe. Pero aquí en Guatemala, que producimos excelente calidad de café, ciegan a mano. Y ciegan a mano porque el cosechador, el que está cegando, tiene que tener cuidado de escoger el fruto maduro y dejar lo que todavía necesita esperar más tiempo. Entonces, ahí está el Señor diciéndonos, abran sus ojos, miren. Hay que cegar, a lo mejor hay que labrar, a lo mejor hay que sembrar. Pero para todos hay obra que hacer en los campos del Señor, amén. ¿Sí? Para todos hay obra que hacer en el campo del Señor y debemos ser sensibles a cómo el Señor está trabajando en cada vida para saber cegar, labrar o sembrar. Vamos terminando. Ya después entonces, versículos 39 en adelante decía, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron a él y le rogaron que se quedase con ellos, se quedó allí 2 días y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y solamente quiero llevarlos a este punto rapidito, ¿verdad? Última lección, 4ª lección. Y es que acordémonos que los judíos despreciaban a los samaritanos. Me puse a estudiar rasgos rápidos de la historia porque medio la recordaba, pero el norte de Israel se había apartado, había escogido rey que no era descendiente de David y eso provocó una división en el reino. Luego vinieron y empezaron a entremezclarse con otros pueblos. Se mezcló la raza y entonces los
Los judíos veían a los samaritanos como ciudadanos de segunda mano, como gente no digna, porque no eran puros israelitas. Yo creo, estoy casi seguro que le echaban la culpa a los samaritanos y a los del norte por todo el juicio que vino del Señor después de que se dividió el reino, ¿verdad? Y los que conocen la historia saben que pasó de todo. Seguramente pensaban que eran los samaritanos los culpables de la vulnerabilidad que tenía el pueblo de Israel y por eso era conquistado. En ese momento estaban bajo el imperio romano, estaban sufriendo el yugo de los romanos y los judíos, creo, ¿verdad? No me consta, pero creo que le echaban la culpa a los samaritanos un poco. Jesús, en medio de esto, sabía que los samaritanos esperaban al Mesías. Y como esperaban al Mesías, Jesús fue a ellos y se presentó. Entonces la lección creo que es bien simple. Nosotros no podemos juzgar a quién quiere o puede salvar el Señor. Debemos pedirle al Señor que nos enseñe a ver su obra en la vida de cualquiera, en la vida de todos los pueblos, de todas las naciones. Creamos, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios vive ahora en nosotros y nos puede dar también la sensibilidad que le dio a Jesús para tratar con la mujer samaritana, para que podamos reconocer por el Espíritu en qué etapa del proceso de Dios en su vida está la persona con la que nosotros nos vamos a encontrar en algún momento. Y hacer nuestra labor. Que Dios nos regale cosecha. Debemos actuar, hermanos, según la santa voluntad de Dios. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Porque es viva, porque es eficaz, porque nos reta y nos enseña. Gracias, Señor Jesús, por haber escogido un pueblo despreciable para enseñarnos una gran lección sobre cómo alcanzar a aquellos que necesitan escuchar de ti. Padre, te pido que a cada uno de nosotros nos muevas en este momento, nos muevas, Señor, a abrir los ojos y a ver los campos y a considerar la obra que tú estás poniendo delante de nosotros para cumplir, Padre Santo. Que no dejemos pasar días, semanas, Señor, sin hacer esa obra de cosecha, de labrador, de siembra. Que dejemos de pensar que podemos decir quién sí, quién no merece escuchar tu palabra. Padre Santo, tú quieres que todos se salven. Danos a nosotros ese deseo también, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.